Buenas tardes, licenciada. Yo le voy a hablar sobre el Guasipún. Es una de las novelas más representativas de la literatura ecuatoriana, que fue escrita por Jorge Casa y fue publicada en 1934. La obra se enmarca en el movimiento de realismo social y su título hace referencia a las pequeñas parcelas de tierra, que es el Guasipungo, que los terratenientes daban a los indígenas a cambio de su trabajo en las haciendas. Gracias. A continuación voy a dar un contexto y argumentos sobre lo que se vendría a trazar la historia de Guasipungo. Una novela. La historia se desarrolla en una hacienda en los Andes ecuatorianos, donde los indígenas son explotados por los terratenientes y por el sistema económico de la época. El término Guasipungo se refiere a las parcelas de tierra que los terratenientes daban a los indígenas para que construyan sus casas a cambio de trabajo forzado. En la novela, estos terrenos simbolizan la miseria y la opresión de los indígenas. Algunos protagonistas principales vendría a ser Andrés Chiliquinga. Es un indígena que junto con otros trabajadores sufre bajo el yugo del terrateniente don Alfonso Pereira. La novela retrata la lucha de los indígenas por su dignidad y sobrevivencia y cómo son constantemente reprimidos por el opresor. También podemos recalcar que el protagonista, Andrés, él vivía en condiciones de extrema pobreza y era opresivo en una hacienda en la Sierra Ecuatoriana. A lo largo de esta obra se muestra cómo Andrés y otros indígenas son realmente explotados. Así culminamos con lo que sería el contexto y contextualización de la historia. Temas principales a tratar. En primer lugar, tenemos la explotación y opresión. La novela expone la explotación sistemática de los indígenas por parte de los terratenientes. En segundo lugar, tenemos la desigualdad social, que refleja la enorme brecha social y económica entre las clases dominantes y los indígenas. En tercer lugar, la deshumanización. La obra muestra cómo los indígenas son tratados como herramienta de trabajo, despojados de su dignidad y de sus bienes materiales. Y por último, la injusticia, que subraya la falta de derechos y protección legal para los indígenas en esa época. Buenas tardes. A continuación, el impacto. ¿Qué impacto tuvo Guasipungo? Guasipungo tuvo un gran impacto en su tiempo por su cruda descripción de la realidad social y la denuncia de las condiciones inhumanas en las que vivían los indígenas. La obra fue censurada en algunos sectores, pero también recibió reconocimiento internacional y es considerada un clásico de la literatura latinoamericana. En este momento hablaré sobre lo que es su significado y la crítica hacia Guasipungo. Guasipungo no solo es una crítica social, sino también es una obra que busca generar conciencia sobre la situación de los indígenas en Ecuador. La novela ha sido elogiada y elegida por su fuerza narrativa y su capacidad para capturar las tensiones sociales de la época. Sin embargo, ha recibido críticas por lo que algunos consideran una visión demasiado pesimista y por la representación de los personajes indígenas de manera unidimensional. A pesar de esta crítica, Guasipungo sigue siendo una fundamental obra en la literatura latinoamericana, apreciada por su realismo y su compromiso social. En esta obra se encuentra Andrés Chiliquinga, el protagonista indígena, un hombre humilde, trabajador, que luchó por el sufrimiento de su comunidad. Don Alfonso. Él fue un hombre ambicioso y despiadado, que simboliza la opresión de los indígenas por parte de la clase dominante. Doña Branca, esposa de don Alfonso, que también es de clase alta, indiferente al sufrimiento indígena. Nacimiento Quintana,
un personaje indígena que también sufre las injusticias del sistema y comparte la miseria de su pueblo. Gracias. Buenas tardes, licenciada. A continuación le voy a hablar sobre el estilo de Huasipungo. Icaza utilizaba un lenguaje crudo y directo para describir las condiciones miserables de vida de los indígenas. Además, incluye palabras y expresiones en quichua, la lengua indígena, lo que le da un realismo adicional a la narración. Huasipungo ha sido elogiada por su valentía al abordar temas sociales incómodos y por dar voz a los oprimidos, aunque también ha sido criticada por algunos de sus enfoques dramáticos y por la representación de los personajes indígenas. Gracias.